Sostenibilidad de los guisantes, parte uno. Secado de alimentos. En esta lección aprenderemos cómo podemos secar nuestras frutas, verduras y otros alimentos en casa para evitar que se echen a perder. El secado es un proceso sencillo que evita que los alimentos se echen a perder. El secado elimina el contenido de humedad de los alimentos. El contenido de humedad de los alimentos promueve el crecimiento de bacterias, levaduras y moho y hace que los alimentos se echen a perder. El secado es una forma sencilla de mantener seguros para un uso más prolongado alimentos como frutas y verduras, así como carne, pescado, frutos secos, legumbres y cereales. El secado exitoso depende de un suministro de calor lento y estable para garantizar que los alimentos se sequen desde el interior hasta el exterior. Deberá blanquear la mayoría de las frutas y verduras antes de secarlas. No blanquee las bayas antes de secarlas. El tamaño de los trozos de alimento, el contenido de humedad de los alimentos y el método seleccionado afectan el tiempo necesario para secarlas. Reglas para preparar alimentos para secar. Lávese muy bien las manos con jabón y agua corriente antes y después de manipular frutas y verduras. Seleccione frutas y verduras que estén maduras, firmes y tiernas. Después de lavarlo, córtelo en trozos de tamaño uniforme y elimine las áreas dañadas. Asegúrese de utilizar equipos y utensilios limpios. Blanqueamiento. El blanqueamiento ayuda a detener la acción de bacterias, levaduras y moho dentro de los alimentos y en la superficie de los mismos. El blanqueado ayuda a que los alimentos se rehidraten más rápidamente después del secado. Poner todo el alimento en agua hirviendo garantiza aplicar un tratamiento térmico completo. Blanquee los alimentos durante el tiempo necesario y luego enfríelos rápidamente en un baño de hielo para detener la cocción. Si va a blanquear los alimentos en agua hirviendo, utilice 1 galón de agua hirviendo para cada ronda. El agua se puede reutilizar hasta que se enturbie. Métodos de secado de alimentos. Las formas más fáciles y comunes que siempre puede utilizar para secar sus alimentos en cualquier clima son el secado en horno y los deshidratadores eléctricos. También puede utilizar el secado al aire a la sombra durante el clima cálido, el secado al sol y el secado en microondas. Secado al horno. Precaliente el horno entre 125 grados Fahrenheit y 154 grados Fahrenheit. El calor alto cocinará los alimentos en lugar de secarlos. Coloque los alimentos en una bandeja para hornear forrada en el horno. Deje la puerta del horno abierta de 2 a 4 pulgadas y coloque un ventilador junto al exterior de la puerta del horno para que haya más movimiento de aire en el horno. Secar durante 6 a 8 horas aproximadamente o hasta que esté crujiente. ¿Cómo secar alimentos con un deshidratador eléctrico? Corte su comida en trozos pequeños, precaliente el deshidratador a una temperatura de entre 125 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit. Distribuya los alimentos sobre la rejilla o bandeja del deshidratador en una sola capa sin superponerlos y cúbralos. Los alimentos se escogen a medida que se secan. Seque los alimentos hasta que queden crujientes y quebradizos, según sus preferencias. Secado al sol. Corte las frutas o verduras en trozos finos. Extiéndalas en una bandeja para hornear. Cúbrelo con un material de malla para evitar que las moscas lleguen hasta él. Déjelas en un lugar muy soleado durante unos días y gírelas de vez en cuando hasta que estén perfectamente secas. Para secar hierbas al sol, ate las hierbas juntas con un lazo giratorio. Envuélvalos en una gasa o cuélguelos al sol. Secado al aire.
Coloque los productos en una habitación bien ventilada o en un porche con sombra, un cobertizo o un rincón de la cocina. Las hierbas, los pimientos picantes y los hongos son adecuados para este método. El envoltorio se produce en una bolsa de papel para protegerlo del polvo y otros contaminantes. Puede esparcir algunas hierbas sobre un paño de cocina o una bandeja y dejarlas en la encima durante unos días. Secado por microondas. Este método es adecuado para algunas hierbas y hojas vegetales. Extienda una toalla de papel en el microondas. Coloque los productos sobre la toalla de papel y caliéntelos en el microondas durante 2 a 3 minutos. Sacar las hierbas del microondas y dejar enfriar. Compruebe que no estén secas ni quebradizas. Si no es así, repita el proceso de secado en intervalos de 30 segundos hasta que se seque. ¿Qué puede abonar? Restos de frutas y verduras, pozos de café y filtros de papel, cáscaras de huevo, hojas secas, papeles y cartones triturados, paja, serrín, bolsas de té de papel, astillas de madera sin tratar. Parte 2. Reducción de residuos guisantes. Datos a tener en cuenta al comprar guisantes. Observe atentamente las conchas y asegúrese de que estén brillantes, firmes y de color verde intenso. Elija vainas que se hinchen con su contenido. Evite comprar vainas amarillas y ya descascaradas. Están viejas. ¿Cómo almacenar guisantes? Coloque los guisantes en una bolsa de plástico perforada o en un recipiente para almacenar alimentos y guárdelos en el cajón de verduras del refrigerador para mantenerlos húmedos. Para utilizar los guisantes en un plazo de 5 a 7 días, guárdelos en el refrigerador. Para un uso más prolongado, guarde los guisantes en el congelador. Parte 3. Consejos para cocinar guisantes. No es necesario descongelar los guisantes congelados antes de cocinarlos. Cocinar en el microondas. Coloque los guisantes frescos o congelados en un plato apto para microondas y agregue una cucharada de agua. Tapar y cocinar durante unos 4 minutos. Revuelva los guisantes y continúe cocinando durante unos 5 minutos. Asegúrese de que los guisantes estén tiernos. Escurrir los guisantes y servir. Hervir. Ponga los guisantes en una cacerola y un poco de agua. Tapar y dejar hervir. Reducir el fuego y dejar cocinar a fuego lento durante unos 5 minutos o hasta que esté tierno. Retirar los guisantes del fuego, escurrirlos y servirlos. Vapor. Ponga a hervir el agua en una cacerola. Coloque los guisantes en una vaporera y coloque la vaporera sobre el agua hirviendo. Tapar y dejar cocer al vapor durante unos 4 minutos. Pruebe si los guisantes están tiernos. Saltear. Calentar una cucharada de aceite de oliva a fuego medio. Para darle más sabor, agregue cebolla picada o ajo picado y deje cocinar por unos minutos. Añada los guisantes, revuelva continuamente durante unos 5 minutos o hasta que estén tiernos. Añada sal y pimienta al gusto. También puede añadir sus especias favoritas o hierbas frescas. Consejos para potenciar el sabor. Al hervir o calentar agua, agregue hierbas frescas como menta o estragón para realzar el sabor. Para realzar el dulzor natural de los guisantes cocidos, espolvoree una pequeña cantidad de azúcar por encima. Para hacer una deliciosa ensalada con guisantes cocidos, agréguele tocino y un aderezo cremoso. Cocine con especias como curry y hierbas provenzales.